Mucho gusto tener hoy en estudio a Pablo Rafael. Él es director general de promoción y festivales culturales de la Secretaría de Cultura. Bienvenido a esta casa. Gracias, me siento como en casa. Estás en casa. Tengo que aclarar que estoy hablando con mi hermano. Me da mucho gusto hoy tener la oportunidad de hablar con él en tanto que funcionario público y siempre vale la pena en estos casos para aclarar cualquier subjetividad, las razones y los parentescos. ¿Te ha tocado, Pablo, auspiciar, digamos, un esfuerzo de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la UNESCO, porque hay una intención de este organismo internacional de preservar lenguas indígenas? Hoy en la mañana justamente el presidente fue testigo de la firma de una serie de acuerdos en esta dirección. Hay un festival cultural en Los Pinos justamente a propósito de este tema, así es que el micrófono es tuyo para que nos cuentes de este evento, lo que significa y el esfuerzo que está implicando para el gobierno de México. Pues sí, Ricardo, venimos del 2019, que fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El proceso fue tan interesante y tan intenso que no solamente la UNESCO, sino la ONU, decidieron caminar hacia construir un decenio, una década de las lenguas indígenas, que empezaría en el 2022. Y pues esta semana, en el marco de un congreso internacional que organizó el INALI, que es otro actor importante en el tema, que organizó un seminario internacional, un congreso internacional dedicado a las lenguas en riesgo, también organizamos un evento que se llama un evento de alto nivel con la UNESCO. México fue país anfitrión de este evento, ¿no? Hoy en la mañana estuvo Audrey Azoulay, directora de la UNESCO ahí, y pues fue digamos, muy productivo. Vinieron 616 participantes de 53 países a hacer una reflexión de 2 días sobre los temas asociados a la lengua, ¿no? Tomando en cuenta que si construimos el universo de las lenguas en el mundo son alrededor de 7000, y hay un cálculo donde dice que cada 2 semanas desaparece una lengua. Esto quiere decir que a mitad del siglo en el mundo habrá menos de la mitad de las lenguas que se hablan hoy. Y en México, en el caso mexicano, de las de 68 lenguas nacionales... Yo pues, decía 62, son 68. Son 68. Y yo incluía lenguaje de señas, braille. Sería la 69 y la 70, si quieres. Sí, sí. Y están 30 en peligro de extinción. Te diría el popolteca, por ejemplo, le quedan 2 hablantes, un hablante. El aguacateco en la zona del sureste del país le quedan 14. Y es un tema importante a reflexionar, no solamente, como decías hace un rato, porque desaparece un universo y un cosmos y maneras de nombrar las cosas, miles de maneras de nombrar las cosas, sino que esto tiene que ver con la integración comunitaria, ¿no? Con problemas tan serios como el cambio climático, con la discriminación, con la migración. O sea, el tema de las lenguas, si nos ponemos a pensar, es tan importante como cuando uno piensa en su primer recuerdo, llegará al punto en que reconozca que el primer recuerdo se adquiere cuando tienes lenguaje, cuando tienes palabra. En este sentido se van a hacer una serie de reflexiones. Hay 16 mesas que van a estar trabajando estos 2 días, y mañana que terminen la idea es hacer que se presente la Declaratoria de los Pinos, así se va a llamar, donde se tracen y se cree la brújula. Las declaraciones UNESCO sirven para eso, de cuáles van a ser no solamente las estrategias, sino las acciones específicas y concretas que los gobiernos del mundo tendrían que tomar junto con las comunidades. Este es un trabajo donde están participando delegados de la UNESCO y representantes de las comunidades de todo el mundo, incluida la mexicana, ¿no? De estos 52 países que están participando y reflexionando justo mientras nosotros hablamos. Ahora, decía yo en el editorial que hay quien mira a estas lenguas como objetos de museo arqueológico y que en realidad son savia viva, son vida cotidiana de las comunidades y de las personas y tienen futuro. Pero ese futuro pasa porque las comunidades, al mismo tiempo que conviven con esas lenguas, pues se entremezclen, se entreveren y no solamente sean tolerantes, sino que las integren. El hablante de castellano no es muy propenso a respetar las otras lenguas. Las otras lenguas, sí, sus hablantes son muy propensos a aprender el castellano y tolerarlo, pero sí hay una falta de reciprocidad muy delicada. Sí, sí es cierto, y sin embargo, si pensamos exclusivamente en el castellano y vemos la cantidad de palabras en náhuatl que lo influyen, ¿no? Aguacate, ¿no? O si, por ejemplo, en nivel global, es decir, el otro día teníamos una conversación, en España dicen tiza para decirle gis al gis. El gis es una palabra, proviene del latín yesum,
y tiza viene del náhuatl. Entonces, allá adoptaron la nuestra, nosotros nos conocemos con la otra. Así se cruzan las palabras, son un organismo vivo que se intercomunica, ¿no? El presidente hoy en la mañana hacía también como, digamos, las lenguas prehispánicas también contaminaron todo el orbe, ¿no? Hasta el final de la Anáhuac en Nicaragua, y cómo palabras específicas de lugares y topónimos que están en Tabasco, pues son imposición del lenguaje náhuatl. Entonces, las lenguas están todo el tiempo en comunicación, en continua formación, en continuo diálogo, nomás que hay algunas que pues pierden la posibilidad de continuar su contexto, continuar su memoria, por fenómenos sociales como el desplazamiento o como el condicionamiento social que durante muchos años, precisamente por la imposición del castellano, fueron desplazadas. Era vergonzoso hablar una lengua. Ahora, quizá porque estoy más alerta, también cabe que en realidad está ocurriendo un fenómeno nuevo, no te sabría decir, pero en fechas recientes he estado escuchando, además es un placer, poesía en distintas lenguas. Siento que la poesía mije está creciendo mucho, he escuchado poesía en zapoteco, ¿no? Y por el otro lado, canto. O sea, hay un ejercicio por llevar a la voz, ¿no? A veces culterana, a veces más popular, ¿no? Varias de estas lenguas, lo cual implica darles futuro. Es decir, cuando hay creación artística, la lengua no muere. Pues es que hay que cambiar el paradigma, pues salirse de esta posición de las lenguas son víctimas, a las lenguas implican derechos culturales, lingüísticos, tienen una inmensa riqueza cultural y pues precisamente a partir de la creación literaria, de la poesía, es como se genera una manera de reconocerlas, de hacerlas visibles, a partir de la creación musical, por ejemplo, con las orquestas con las que está trabajando la Secretaría de Cultura, pues se rescatan, se revalorizan, y no solamente eso, se da apoyo a los creadores y a quienes escriben en lenguas indígenas. Es curioso, en toda nuestra historia no había un solo libro que contuviera todas las lenguas del país, las 68, y hemos estado distribuyendo estos días, bueno, desde la Feria del Libro de Oaxaca y Guadalajara, un libro que por primera vez las contiene a todas en un ejercicio poético. Hay grandes poetas, digamos, pensemos en Irma Pineda, que además es representante ante Naciones Unidas, que pues es poeta bilingüe, y la creación literaria, el apoyo a la traducción, la posibilidad de que las lenguas se encuentren es una manera de nombrarlas, de hacer que permanezcan, y por otro lado, de que las comunidades dialoguen entre sí. Lo importante de este encuentro es que no solamente están los representantes de los países de la UNESCO, están los organismos que tienen que ver con el tema, ¿no? Está, por ejemplo, Cristina Henriksen, que es, digamos, miembro del Consejo Sami de Noruega, ¿no? Pues es un ejercicio muy interesante de deliberación que existe en Noruega. Está aquí también Lang Fafa, que es de Gambia, que es miembro de la Academia de la Lengua Africana, que es una institución muy curiosa porque pues, ahí se intercambian pues, la inmensidad, la enorme diversidad y universo de las lenguas que se hablan en el continente africano, y que esas reflexiones, atraerlas acá, permite compartir experiencias para ir tomando acciones concretas sobre lo que los países puedan hacer en materia educativa, en materia de acceso a las nuevas tecnologías. Ahí es muy impresionante. En el mundo, pues el Internet, por ejemplo, pues las lenguas dominantes son 10 y tenemos 7,000. Entonces, y por otro lado, las nuevas tecnologías, la era digital, significa un mecanismo de acceso e incluso de preservar aquellas que puedan desaparecer pronto y que tecnológicamente ofrecen la posibilidad de enseñanza-aprendizaje, que ese es un problema, el educativo, o ofrecen la posibilidad de preservarlas en archivos. Me preocupa en algún lugar que en esta ocasión, sobre todo mirando hacia atrás, podamos saltar la trampa de la demagogia. Y me explico. Actualmente hay un libro, publicado por la SEP, para los niños de habla de lenguas distintas al castellano. Y en ese solo libro, si la cifra que has puesto aquí en la mesa es exacta, pues se intenta incluir las 68 lenguas. Y al mismo tiempo lo decías, no existe un solo libro con las 68 lenguas. Un solo, o sea, para enseñar maya y rarámuri. Pues quien hizo ese libro nos estaba engañando a todos. No hay profesores bilingües de estas 68 lenguas. De hecho, no los hay ni siquiera de 10 de ellas.
Y sin embargo, llevamos, yo diría, desde los años 70, asumiendo que esta es una nación plurilingüística, que la Secretaría de Educación Pública, que la educación recoge esa riqueza y esa diversidad. Trampa demagógica. Si hoy hiciéramos digamos, un parteaguas, una primera página, digamos, del futuro de esta integración cultural, ¿qué tendríamos que aprender de lo que hemos hecho antes para no caer en la demagogia? ¿Qué sí se puede, qué no se puede? El tema principal en el Congreso los 2 últimos días y en estos seminarios, ¿qué acciones concretas, sin demagogia? ¿Qué hacemos? Proceso educativo, ¿no? Es decir, cómo hacer que las lenguas la enseñanza de las lenguas ingresen al sistema educativo mexicano. Tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Yucatán está trabajando sobre el tema, ya el maya es de enseñanza obligatoria en aquel estado. Adelfo Regino, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ayer en el Congreso hizo este anuncio de la necesidad de incluir la enseñanza de las lenguas por región, ¿no? Además, las lenguas en México, pues, rebasan los estados e incluso se traslapan, ¿no? O incluso hay lenguas, hay algunas el que son náhuatl, por ejemplo, de esta zona no tiene nada que ver con Guerrero. No, y entonces hay 11 familias lingüísticas, pero hay un problema serio que tiene que ver precisamente con la enseñanza, pero pues para eso están las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, las telesecundarias en algún momento vinieron a solucionar el problema de las escuelas primarias. Las nuevas tecnologías, el acceso a la red, el acceso a la era digital, pues permite encontrar otros mecanismos para la enseñanza y el aprendizaje. La otra es que todos los mexicanos pudiéramos acceder al aprendizaje de una nueva lengua, ¿no? El ejemplo muy claro que tenemos es el de Nueva Zelanda o el de Paraguay, que tiene una política lingüística. Pero que los angloparlantes aprenden maorí. Sí, ese es obligatorio, ¿no? O en Paraguay que pasa lo mismo. Entonces hay una parte, la más importante es el proceso educativo y ayer se hizo el anuncio de cómo puede caminarse hacia allá. La oferta. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, me ha tocado verlo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que el diplomado en náhuatl tiene mucha demanda. Y no es por quienes nacieron hablando náhuatl. O sea, muchos que nacieron hablando castellano quieren aprender náhuatl. Y en cambio no hay tanta oferta. ¿Dónde aprendes? ¿Cómo entras a esa lengua? Que por cierto, pues era la del imperio. O sea, si hay una que era hegemónica, claro, era esa. Imagínate cómo están las demás. Pues es parte de la agenda y la idea es, por ejemplo, Centro Cultural de España tiene desarrolladas algunas aplicaciones para la enseñanza del náhuatl, del otomí. La otra parte tiene que ver con la política cultural, ¿no? La secretaria Frausto está promoviendo un despliegue alrededor de las bibliotecas de México, las bibliotecas públicas, que son más de 7,000, que es dotarlas de libros con contenidos en las distintas lenguas. Y ese proceso ya empezó, ¿no? La otra parte, como decíamos al principio, tiene que ver con la creación, ¿no? El FONCA tiene una convocatoria de becas a la creación en lenguas indígenas. Y ahora estamos con el programa EMPROTRAD para también trabajar la traducción. Y la traducción significa traducción entre lenguas, entre sí, entre lenguas al castellano, pero también en lenguas hacia otros idiomas. México comparte con Estados Unidos 17 lenguas binacionales. 17 lenguas que se hablan de un lado y del otro de la frontera. O sea, el mije, por ejemplo, el zapoteco. No, eso tiene que ver con los migrantes, con las que comparten frontera. El rarámuri, el seri, el pima, ¿no? Y por el otro lado, los migrantes. Yo te doy un dato, en California hay 600,000 mixtecas, 80,000 solamente viviendo en el condado de Oxnard. Hay un problema que tiene que ver, por ejemplo, con la traducción para trabajar en temas de juicios orales o temas de salud pública. Entonces hay otro reto importante en entrenar traductores simultáneos. Me quedan 2 minutos y hubo una mención hoy que me llamó mucho la atención y es la atención consular que va a ofrecer el gobierno mexicano a personas hablantes de lenguas indígenas, ahí donde se encuentren, fundamentalmente en Estados Unidos. Yo los consulares los veo flaquitos, escasos de recursos. Hombre, cerramos las oficinas de asesoría jurídica. ¿Cómo le vamos a ver sinceramente para que en el consulado de Fresno, California, pueda haber asistencia consular en Mije? Pues México tiene 60 consulados, alrededor de 60 consulados en toda la Unión Americana. El canciller Marcelo Ebrard hoy en la mañana precisamente hacía la exposición y tiene que ver con el aprovechamiento y la alianza con las propias comunidades de esta casa allá, con la necesidad de traducir, de encontrar mecanismos de traducción de textos jurídicos que tienen que ver desde actas de nacimiento hasta el acceso a convocatorias para concursos específicos, ¿no? O que tiene que ver con la movilidad, o con contar en Estados Unidos con unidades móviles
cómo funciona el consulado cómo funcionan los consulados para hacer asesorías específicas. Bajo esa misma lógica, con el apoyo del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, de las propias comunidades radicadas allá, con el apoyo del Instituto de los Pueblos Indígenas, y otra parte que juega un papel fundamental también por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el papel que juega el Instituto de los Mexicanos en el exterior. Es decir, en efecto, afuera también hay una gran comunidad de mexicanos que trabajan de forma incansable, ¿no? Que son la red global, y que ahí, a partir de su apoyo, donde hay desarrolladores de nuevas tecnologías, de aplicaciones, ingenieros, lingüistas, maestros, académicos, universitarios, tenemos una gran red en el exterior muy potente, que es piedra angular en esto. Pablo Rafael, muchísimas gracias por esta conversación, gracias a la secretaria Frausto por esta iniciativa, gracias desde luego a la UNESCO por lo que está haciendo y a un gobierno pues que podría darle la vuelta a la página. De eso se trata. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Ricardo. Y bueno, si quiero ir al evento en Los Pinos, ¿está abierto? Abierto. O sea, ¿cuántos días? Nada más si lo pudieras A anunciar. ver, te cuento. Las sesiones del Congreso, hubo una convocatoria abierta por espacio, se cerró el 19 de este mes. Pero hay un programa cultural donde se puede visitar el pabellón de las lenguas indígenas y donde se puede asistir mañana a la clausura. La clausura y la lectura de la declaratoria está abierta. Invitamos al público. En pantalla lo tiene justamente ahí el programa, la página, si quiero. En la página de la Secretaría de Cultura, y ahí entran y se ve de inmediato, ¿no? Y los invitaríamos a la clausura, que se va a interpretar la Xochipilzáhuatl, que es una pieza que se ha venido repitiendo, que trabaja Eduardo García Barrios y que está hablada en 4 lenguas, que es una preciosidad. Los invitamos mañana al cierre y después de eso a la lectura de la Declaratoria de los Pinos, pues que es un momento de esos que se llaman decisivos, ¿no? Marta Delgado habla lenguas. Marta Delgado sabe hablar náhuatl. Es que hoy no, digamos, claro, no soy un experto, pero la oí hablar, esta mujer parece que no tiene ningún acento. Y la verdad es que sí hay sonidos que solamente quien sabe hablar puede repetir. Marta Delgado es un ejemplo de lo que todos los ciudadanos en este país deberíamos de hacer. Me contaba ella hoy en la mañana, aprendió muy jovencita en distintos momentos de su vida, no en clases específicas, y lo habla perfectamente. Entonces hoy fue un gran ejercicio porque de un lado tenías a la subsecretaria Natalia Toledo, gran poeta, ¿no? que habló en zapoteco y que es su lengua materna, y lo tienes la de un ciudadano que se decidió aprender una lengua, y todos estábamos muy conmovidos con el tema. Pablo, nos vamos, te agradezco muchísimo esta presencia, y en un momento más vamos a hablar de este término que se llama fuente externa de contratación, mejor conocido como el outsourcing. ¿Es un lastre? ¿Es una solución? ¿Es una relación laboral enmascarada? Tenemos a Alejandra Zapata y Arturo Alcalde para debatir sobre este tema que está hoy sometido a legislación. Vamos a corte y regresamos.